Amados hermanos, buenos días, bendiciones. En el nombre de Jesús, espero que hayan pasado bien en este invierno frío que estamos teniendo, en esta linda mañana, nublada, pero en la presencia de Dios. Dispuestos, hermanos, entonces, para continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Recuerden que estamos hoy para ir a la segunda clase de repaso. Hemos decidido por este tiempo tener el estudio a través de este sistema, ¿verdad? Hasta que, si Dios quiere, ya pronto podamos volver a nuestras clases en vivo, en Google Meet. Vamos a ver cuando Dios disponga, ¿verdad? Entonces estaremos volviendo a nuestro sistema habitual. Pero por ahora, hermanos, vamos a continuar en esta manera y repasando, ¿verdad? Teniendo un tiempito para repasar antes de continuar en este precioso libro de Apocalipsis. Pero ¿qué les parece si oramos en el nombre de Jesús antes de continuar? Vamos a profundizar bastante hoy en nuestro repaso. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis amados hermanos que van a estar viendo, van a estar oyendo este estudio. Te pido que tú los estés bendiciendo en este día, los estés guardando, protegiendo. Apelamos como siempre, Padre querido, a tu sabiduría, a tu entendimiento. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que juntos podamos abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1. Ahí estamos. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Encontramos entonces aquí, hermanos, en el capítulo 1, versículo 4, que aparece el nombre del apóstol que escribió el libro de Apocalipsis, Juan. Es el apóstol Juan, es aquel apóstol, el único, diríamos, que no murió como mártir, sino que murió de viejito. Entonces él comienza, ¿verdad? Habíamos visto, esta es nuestra clase segunda de repaso, recuerden. Habíamos visto entonces que Juan había recibido la revelación de Jesucristo. Que
que habíamos indicado que cuando hablábamos de la revelación de Jesucristo, no implica solamente que la revelación pertenece a Jesús, sino que además habla sobre Jesús. Recuerden que el tema principal de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo en gloria, ¿verdad? Él ya no va a regresar como Salvador, Él va a regresar como juez. Quiero hacerles un pequeño repaso del versículo 19 del capítulo 1. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si ustedes logran comprender que el libro se divide en 3 partes, ustedes van a tener una mejor comprensión de estas cosas? Voy a volver a leer entonces el versículo 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí es muy importante entender que el libro se divide en 3 partes. Cuando Cristo le da la orden a Juan de escribir, le dice primeramente las cosas que has visto. Y esto es el capítulo 1, del 1 al 20. Cuando habla de las cosas que son, estamos hablando de los mensajes a las 7 iglesias, o sea, los capítulos 2 y 3. Y cuando habla de las cosas que han de ser después de estas, ahí estamos claramente estableciendo que se refiere a partir del capítulo 4 al 22, al final del libro. Si ustedes logran entender la división en 3 partes de este libro de Apocalipsis, van a tener muchas cosas más clarificadas. Bien, Juan. Entonces hablamos de que el autor es el único de los discípulos, de los 12 discípulos de Cristo, ¿verdad? Que no muere como mártir, sino que muere de viejito, estando en esa condición, ¿verdad? Ahora, en el versículo 9 del capítulo 1 volvemos, ¿verdad?, a encontrar que el autor mismo vuelve a hablar sobre sí, ¿verdad?, quedando identificado como el autor. Dice Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, ya llegaremos ahí, ¿verdad?, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, ¿verdad? Y se sitúa, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Al final del libro volvemos a encontrar que se ratifica que es Juan, ¿verdad? Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 21:2. Mire lo que dice, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una vez más, el mismo Juan se presenta. Volvemos a encontrar la misma presentación en Apocalipsis 22:8. Den la vueltita a la hoja ahí y miren lo que dice. Apocalipsis 22:8. Recuerden que ustedes tienen en el grupo de WhatsApp, tienen las notas, ¿verdad?, para seguir estudiando. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, una vez más, se presenta el autor de Apocalipsis, Juan, lo cual no tenemos ninguna duda de que es ese discípulo amado, ¿verdad? El mismo que escribió tanto el Evangelio como la primera, segunda y tercera carta que ustedes tienen antes de Judas. O sea, si van hacia atrás, Apocalipsis, Judas y primera, segunda y tercera de Juan. Muy bien. Es una salutación, ¿verdad? Un saludo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, ¿a quién se dirige en primera instancia Juan? A 7 iglesias. Ustedes recuerden, ¿verdad?, que nosotros habíamos dicho que el número 7 indica totalidad, madurez, perfección. El número 7 lo vamos a encontrar muchas veces nosotros en el Apocalipsis. Pero 7 iglesias. Ahora, 7 iglesias específicas, ¿verdad? 7 iglesias específicas que literalmente existían, históricamente existían en el tiempo en que Juan escribió la profecía. ¿Verdad? ¿Había más iglesias en aquel tiempo aparte de las 7 a las cuales Jesús les va a hablar? Por supuesto. Había una iglesia en una ciudad llamada Troas. Había una iglesia, por ejemplo, en Colosas, otra ciudad de la época y la región llamada Colosas. Había en Hierápolis. Había muchos otros lugares. Pero Cristo en su soberanía decide enviarle mensajes a estas 7 iglesias, ¿verdad? De los capítulos 2 y 3. Ahora, volviendo a que nosotros podamos comprender la importancia del número 7, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Vamos a ver que aparece muchas veces el número 7. Bien. Vamos a comprender un poco que ha habido al menos 4 maneras o 4 interpretaciones a lo largo de la historia en cuanto a las 7 iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, se ha entendido, número 1, que los mensajes a las 7 iglesias deben entenderse en un sentido local. ¿Qué significa esto? Bueno, que el mensaje fue dirigido, ¿verdad?, a las iglesias a las cuales se escribió, literalmente hablando, ¿verdad? O sea, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. O sea, en un sentido local, ese mensaje fue dirigido exclusivamente a ellas y no tiene más aplicación que las que ellas deben recibir. Eso se llama la interpretación en un sentido local. Hay una segunda interpretación, ¿verdad?, que habla en un sentido de exhortación, para exhortar.
Y el objetivo es que cada una de las iglesias mencionadas puedan, digamos, tener un discernimiento de su estado espiritual a los ojos de Dios. Y eso se llama en un sentido de exhortación, pero general, a cada una de las 7. Hay una tercera interpretación, recuerde que son 4, en el cual describe un sentido personal. O sea que no solamente el mensaje va dirigido como grupo de congregación, sino que cada individuo, ¿verdad?, que congrega en las 7 iglesias establecidas, debe recibirlo como algo personal el mensaje. O sea, tiene una aplicación personal. Y una cuarta interpretación que es en un sentido profético. O sea que está indicando que estos mensajes nos hablan de 7 etapas, que la iglesia ha tenido a través de toda la historia de la iglesia. 7 etapas que ha atravesado la iglesia a lo largo de su historia. Bueno, así que teníamos dentro de estas 4 interpretaciones, ¿verdad? Una que es en un sentido local, otra en un sentido de exhortación, otra en un sentido personal para cada individuo de cada congregación de la iglesia. Y el cuarto propósito era la interpretación en un sentido profético. Pero ahora vamos a ir un poquito más a fondo y vamos a concentrarnos en ese sentido profético, el cual nos estaría indicando que estos mensajes a estas 7 iglesias nos estarían mostrando un cuadro, un panorama, podríamos decir así, de la historia, ¿verdad?, espiritual de la iglesia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, según esta interpretación, ¿verdad?, Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso, Éfeso está describiendo el estado de la iglesia en el tiempo cuando el libro del Apocalipsis fue escrito. Eso describiría entonces a la iglesia en Éfeso. Por ejemplo, el tiempo del mensaje a Esmirna, ¿verdad?, estaría describiendo el período de grandes persecuciones, ¿verdad?, de grandes persecuciones de la iglesia, por ejemplo, según esta interpretación. El mensaje a Pérgamo, o la época en que la iglesia en Pérgamo, ¿verdad?, existía, estaría describiendo el tiempo en la cual la iglesia se funde con el mundo, por decir así, ¿verdad? Después vamos a ver que Pérgamo significa matrimonio consumado, matrimonio consumado o matrimonio mixto, porque da la idea del casamiento del mundo con la iglesia, según esta interpretación, ¿verdad? Y esto abarcaría más o menos ese año 316 después de Cristo, por allí, cuando Constantino, ¿verdad?, muy cerca, siendo Constantino el último emperador romano, ¿verdad?, quizá unos años antes de la caída del Imperio Romano, ¿verdad?, el cual
sucumbió más o menos en el 476 después de Cristo, ¿verdad? Sucumbe allí el Imperio Romano, ¿verdad? Y ahí, según esta interpretación, atribuirían la época o el mensaje de Pérgamo. En cuanto a la iglesia en Tiatira, los que interpretan de esta manera dicen, bueno, que esta es la época del papado, del papado. Porque debemos recordar que fue Constantino, ¿verdad?, el que instituyó el papado. Y esto no sucedió hasta más o menos el año 470, ¿verdad? Después de Cristo. O sea que ellos dicen que la época que el mensaje a Tiatira está representando la época del papado. Porque Tiatira menciona, por ejemplo, digamos, aquel profeta, ¿verdad? Balaam, ¿se acuerdan? Ustedes pueden leer la historia del profeta Balaam y Balac allá en Números, del capítulo 22 al 25, ¿verdad? Y bueno, relacionan ellos que la religión de Balaam nos está hablando de la mundanalidad, de las cosas del mundo, ¿verdad? También menciona, lo había mencionado Éfeso antes, pero vuelve a mencionarse en Tiatira el tema de los Nicolaitas, que ya veremos quiénes eran aparentemente, como una especie de dictadura sacerdotal. Cuando llegamos al mensaje a Sardis, ¿verdad? Ellos interpretan que este mensaje a esta iglesia corresponde a la época de la Reforma Protestante, ¿sí? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Lutero, Calvino. Cuando llegamos a Filadelfia, ellos dicen, significando Filadelfia, ¿verdad? Amor fraternal o amor fraterno. Ellos dicen que representa a todos aquellos cristianos que dan un claro testimonio de la palabra, que tienen una buena conducta y ellos atribuyen, ¿verdad?, según esta interpretación profética que corresponde a esa época. Y por último, en cuanto al mensaje a la Odisea, ¿verdad?, que es la última, las 7, ellos dicen, bueno, que podría representar a la iglesia actual, que es fría, autosuficiente, apegada al dinero. Bien. Esta interpretación, hermanos, está dentro del marco profético, ¿verdad? Sin llegar a ser, por supuesto, digamos, algo dogmático, ¿verdad? Pero no deja de ser bastante interesante. Lo cierto y lo fundamental es que estas 7 iglesias existían, históricamente existían en la época en que Juan escribía el Apocalipsis, ya que fue dirigido el mensaje a ellos. Entonces, volviendo un poquitito al versículo 4 de Apocalipsis 1, ¿verdad? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y mire en qué consiste el saludo. Gracia y paz a vosotros. Mire qué lindo saludo, hermanos, que tenemos aquí de parte del apóstol Juan. Ahora, la palabra gracia y la palabra paz, por supuesto, son vocabulario bastante conocido para nosotros, ¿verdad? Porque aparece en la mayoría, ¿verdad?, de los libros del Nuevo Testamento.
Ahora, la palabra gracia, ¿verdad? Es la palabra griega charis o charis, K-H-A-R-I-S, charis, y siempre significa un favor inmerecido o un favor desmerecido de parte de Dios, ¿verdad? La gracia es un regalo, la gracia es un don, ¿verdad? No en el sentido de don espiritual, que es otra palabra, ¿verdad? Pero aquí la palabra gracia es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Es bueno poder repasar que, por ejemplo, el que trajo la gracia al mundo fue el propio Señor Jesús. Por ejemplo, dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, mire lo que dice allí. Y aquel verbo fue hecho carne, fíjese, y habitó entre nosotros, mire, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, caris y de verdad. Mire el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjese. Miren la importancia ahí de la gracia de Dios. Por supuesto que nosotros sabemos que la salvación no es por obras. Vamos a Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Sino por gracia. Efesios 2, versículo 8. Mire, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo. Cuidado que aquí no es don espiritual. Debe traducirse como regalo, como obsequio. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, hermanos, que el saludo de Juan a las 7 iglesias es gracia. Y lógicamente tiene que ser paz. Ahora, hermanos, no podríamos sobrellevar las dificultades, los problemas, las tribulaciones de este mundo si no tuviéramos la paz de Dios en nuestra vida, hermanos. Sería muy complicado. Jesús nos dio su paz, ¿se acuerdan? Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿se acuerdan? Entonces, demos gracias a Dios, hermanos, porque podemos sobrellevar las situaciones con la paz de Dios. Ahora, hermanos, volviendo a Apocalipsis 1:4, a partir de ahora vamos a encontrar una de las doctrinas más importantes de la Biblia, que es la Trinidad de Dios. ¿Existe la palabra Trinidad en la Biblia? No. El hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en las Escrituras, eso no significa que no sea bíblica. Entonces, fíjense ustedes cómo el saludo de Juan va a provenir de las 3 personas de la divinidad. Dice allí, Apocalipsis 1:4, Juan,
a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que era, del que es, del que era y que ha de venir. Aquí debe entenderse como el Dios Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuidado aquí, pausa. Por supuesto, no se está refiriendo a que son 7 Espíritus Santos. No. Sino que es el Espíritu Santo en la plenitud de sus ministerios. Cuidado. Muy importante entender esto. Así que el Padre, en segundo lugar, el Espíritu Santo, y en tercer lugar, Jesús. Dice el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Después seguiremos. Entonces, aquí encontramos, hermanos, la Trinidad de Dios. Bien. Ahora, vamos a ver, hermanos, que sí está en la Biblia la Trinidad de Dios. Vamos a ver algunos pasajes, quizá 3 o 4, hay más, pero vamos a Mateo 28. Aunque vamos más hacia atrás. Vamos a Mateo capítulo 3. Mire y preste atención porque aquí claramente aparece la Trinidad de Dios. Estamos aquí en el episodio, en el suceso del bautismo de Jesús. Mira lo que dice Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bien. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, miren, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Está aquí la Trinidad de Dios o no? Claro. Número 1. Jesús es bautizado, la segunda persona de la Trinidad. Número 2. Desciende el Espíritu Santo, la tercera. Número 3. ¿Quién habla del cielo? El Padre. Los 3. Vamos ahora a Mateo 28. Dice, cuando termina, Mateo 28, 19 y 20. Mira lo que dice. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está la Trinidad de Dios ahí, sí o no? Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Trinidad de Dios. Vamos por más ejemplos, hermanos, para que ustedes vean bíblicamente este tema. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13. Miren. Segunda de Corintios, capítulo 13. Mire cómo termina, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, miren, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Está la Trinidad de Dios ahí? Sí. ¿Lo notó? Gloria al nombre de Jesús, hermanos. ¿Lo ven? La Trinidad de Dios. Hay más pasajes, ¿verdad? Entonces, volviendo allí a Apocalipsis 1. Entonces, cuando dice que el saludo proviene del que es y que era y que ha de venir, es Dios el Padre. Es Dios Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, haciéndoles recordar, hermanos, que no se trata, ¿verdad?, de 7 espíritus santos, sino que es el Espíritu Santo en la plenitud de sus ministerios, ¿verdad? Bien. Permítame un instante. Entonces, hermanos, el que es, que era y que ha de venir, Dios Padre. 7 espíritus que están delante de su trono. No, insisto, no está refiriéndose a que son 7 espíritus santos, sino que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, en la manifestación de 7 ministerios, o la plenitud de sus ministerios. Para poder comprender esto, vamos a repasar esto que lo dimos una vez, o dos creo. Tenemos que ir a Isaías capítulo 11, vaya conmigo. Isaías capítulo 11, mire lo que dice. Versículo 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Mire. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando sobre Jesús. Y aquí están los 7 ministerios, mire. Y reposará sobre él, o sea, sobre Cristo, 1, el Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, inteligencia. 4, consejo. 5, poder. 6, conocimiento. 7, temor de Jehová.
Ustedes tienen ahí los 7 ministerios, los 7 ministerios del Espíritu Santo. Insisto, no se está refiriendo a 7 Espíritus Santos, sino a la manifestación, la plenitud de la manifestación en los ministerios del Espíritu Santo que aparecen en Isaías 11, versículo 2. Volviendo entonces, hermanos, al capítulo 1, versículo 4. Y ahora va a mencionar Juan a Jesucristo, el protagonista del Apocalipsis. Recuerden que el tema central de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo en gloria, ya con la iglesia glorificada y con la legión de ángeles. Dice el versículo 5 que el saludo también proviene y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Qué interesante, hermanos, ¿no? Primero menciona que Cristo es un testigo fiel. Ahora, esa palabra fiel que aparece ahí, podríamos hablar de que también se puede traducir como que Él es un testigo digno de confianza, fidedigno, que no puede fallar, que es fiable, que nos podemos fiar de Él. Esa es la idea allí, que nunca nos va a defraudar. Es un testigo en el cual podemos confiar. Esa es la idea de esa palabra fiel ahí. Ahora, por ejemplo, en Juan 18:37, Jesús dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Interesante. En 1 Timoteo 6:13, Pablo, hablando de Jesús, dice: Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, Jesús es el testigo fiel y verdadero, que no falla. Como dice Primera de Pedro 2:22, no hubo engaño en su boca. Jesús vino al mundo para enseñarnos fielmente cómo es el Padre, porque podemos conocer al Padre solamente a través del Hijo. Juan 1:18. Cristo testificó fielmente todo lo que había visto cerca de su Padre en la eternidad. Juan 3:11-32. Jesús fue fiel porque se limitó a expresar las palabras que Dios le había ordenado que expresara y no otras. Juan 3:34. Como revelador del Padre, como aquel que venía a mostrar cómo es el Padre, también Cristo mostró lo que el Padre le había dado, lo que el Padre le había entregado. Juan 5:19 y 20. Estas son citas importantes para poder entenderlas.
Y por último quiero decirles que la enseñanza, la doctrina que Jesús trajo era de su Padre. Él no hablaba por su propia cuenta. La doctrina que él enseñó a los hombres la recibió de su Padre. Juan 7, 16 al 18. Juan capítulo 7, 16 al 18 y 8, 38. ¿Mm? O sea, el discurso final que Dios quiso establecer y dejarnos como su herencia, lo trajo a través de su Hijo. Toda la revelación y expresión exhaustiva de lo que Dios es, Dios mismo la ha expresado y pronunciado en Jesús. De ahí que el discurso supremo de Dios se llame precisamente el Hijo, o sea, Cristo. Hebreos 1:2. O sea, hermanos amados, Cristo es la última revelación de Dios. Ya Dios no revela más nada. Tantas veces se lo he dicho, hermanos, la revelación de Dios termina en Apocalipsis 22:20. Dios no necesita revelarnos absolutamente más nada sobre las profecías, sobre lo que va a suceder en el futuro. Ya está todo establecido y revelado. Por supuesto que Dios sigue hablando a través de sueños, por supuesto. Sigue hablando a través, por supuesto, de su palabra. Y, lógicamente, el don de profecía, ¿verdad?, sigue vigente. Tal como lo encontramos, vamos rápidamente, en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, número 1, edificación, número 2, exhortación, número 3, consolación. ¿Sigue vigente el don de profecía? Sí. De acuerdo a 1 Corintios 14, 3. Sigue vigente. Sigue vigente. Bien. ¿Existe hoy el profeta a nivel de jerarquía? No. A nivel jerárquico ya dejó de funcionar. El último profeta, dicho por el mismo Cristo, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Así que a nivel de jerárquico no existe más, hermanos. Sí existe el don de profecía. Recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento profetizar no es adivinar el futuro o anunciar cosas que van a venir. Profetizar es predicar la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Lo que ha quedado establecido en la palabra de Dios. ¿Sí? Nada más. Todo lo otro es extrabíblico, hermanos. Mira, hermanos, ¿cómo termina Apocalipsis? Mire, vamos a cómo termina. Mira, hermanos, no me crea a mí. ¿Cómo termina Apocalipsis, capítulo 22? Mira, hermanos, versículo 18. Mire, escuche. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Miren,
Aquí está. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta? La advertencia, no podemos añadir nada, ni quitar nada. ¿Mm? Hermanos, lo que Dios nos ha dejado en la Escritura es más que suficiente para nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hermanos, dejamos por aquí, en esta segunda clase nuestra de repaso. Ya prontito vamos a ir por la tercera. Y que tengan un excelente día. Un bendecido día en el nombre de Jesús. Gracias por vuestras oraciones. Sigan leyendo las notas. Sigan repasando. Vamos a tener un tiempito más de repaso antes de avanzar, porque es mucha cosa y este libro es muy difícil. Oramos, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por la vida de mis hermanos, te pido los bendigas, te pido los estés protegiendo en este día. Bendice a aquellos que van a ver el estudio, que van a escucharlo. Padre, gracias porque podemos repasar y podemos afirmar conocimientos. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazo, hermanos. Buena jornada.